Bienvenidos a Crónica de América. Nuestro eje hoy es la frustración, el malestar de la derecha, donde uno ponga la mirada. Ustedes están seguramente recibiendo datos de las elecciones en Francia simultáneamente con este programa. Puede ser que Mélenchon les haya hecho un lío grande desde la izquierda. De pronto apareció como una posibilidad frente a ese mundo derechizado de Europa. Y entonces la frustración es que ellos creían que estaba apagada para siempre la izquierda de Francia. Y Mélenchon, con su discurso progresista, admirador de lo que ocurre con la inclusión que han promovido ciertos gobiernos en nuestra América Latina, estaba en condiciones, hasta que se abrieron las urnas, de dar una buena pelea. Y si miramos Ecuador también, la derecha está frustrada y molesta. Denunciaron un fraude, como siempre, desde la mentira, que no les creyó ni Macri ni Temer. Mire cómo será la historia, que no hubo la mínima defensa, ni de Estados Unidos. Todos los observadores, todos los que vieron cómo fueron las elecciones en Ecuador, no tienen ninguna duda de que aquello fue muy legal. Pero ellos siempre esgrimen el fantasma de la posibilidad del fraude. Lo hicieron en la Argentina, ganaron por un punto, entonces no se habló más de eso. Si hubieran perdido, seguramente esgrimían lo mismo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Pretenden dar vuelta a las elecciones? No, ya es imposible en Ecuador. ¿Qué es lo que quieren entonces? Que ese día de derrota se convierta en el primer día de la toma del poder por otro camino que no sea el de los votos. Entonces, se dan a sí mismos argumentos en los que puede creer un sector de la gente, sobre los que trabaja el periodismo que les pertenece, el periodismo de las corporaciones, el periodismo de los más ricos, de las élites dominantes, con la asociación del periodismo internacional neoliberal. Aparece la CNN, aparece NT24, aparecen los diarios, El País de España, los diarios de la Argentina, Clarín, Nación, O Globo de Brasil, y todos van creando una situación de algo difícil de sobrellevar. Intentan guerras económicas, intentan desabastecimientos y trabajan sobre aquel fraude que presuntamente ellos dicen que se habría cometido. Por eso hay que tener siempre muchísimo cuidado, una gran predisposición a saber que la lucha de los ciudadanos es de todos los días, y luchar es mantenerse lúcidos, observadores de lo que está verdaderamente ocurriendo. Y si no, miremos el malestar de la derecha en la Argentina. Aquí el malestar es porque gobiernan muy mal. Sobre todo gobiernan muy mal para la mayoría. Para la élite dominante del 20 al 25%, el neoliberalismo siempre lo hace muy bien. Se quedan con todo, se roban todo. Ya la renta, aquella que estaba en el 52% para los trabajadores y el 48% para el 20% de los ricos, ya está funcionando de una manera distinta. Ya están cambiando, ya le están rapiñando al pueblo lo que la élite quería. Pero al mismo tiempo hay cosas que son evidentemente negativas. Por ejemplo, estar muy mal con los docentes. En muchas provincias no empiezan prácticamente las clases porque los docentes quieren ganar, aunque sea por encima del salario que ganan los que han caído en la pobreza. Y fueron casi 2 millones desde que gobiernan los neoliberales. Están a disgusto los científicos porque le prometieron algo hace unos meses, pero la derecha no cumple, no le importa. Y entonces están otra vez en las calles. No respetan los acuerdos, por ejemplo, con la industria que tiene que ver con la cultura, con el cine, con la música, con las artes. Ahora, por la presión de los sectores dominantes del periodismo, los sectores televisivos, siempre piensen que está de por medio el Grupo Clarín, le quieren sacar un dinero muy importante que las televisoras pagan al cine, para que el cine se pueda mantener como un elemento cultural pujante e importante en el país. Entonces, ni con los científicos, ni con las artes, ni con los educadores les va bien. Y esto se torna cada día más evidente. De ahí viene el malestar, el de la mentira que no prospera en Ecuador, el del fracaso, la frustración, sobre todo para los sectores mayoritarios cuando gobiernan, como en la Argentina o en Brasil, y el susto enorme que se llevan en Francia con eso que les puso Mélenchon hasta las últimas horas, y que esperemos, mientras usted mira el programa, le estén llegando buenas noticias. Por ahí pasa nuestro programa, ese es nuestro eje de hoy en Crónica de América, el malestar, la frustración de la derecha a la que se le caen todos los velos. Bienvenidos a Crónica de América.
empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Ecuador tiene su respuesta. Y estuviste mucho por allí, Cintia. Claro, Víctor Hugo, estuvimos mucho por allí con todo el equipo de Crónica de América, con esa investigación y la cobertura de las elecciones y todo lo que aún está latiendo en Ecuador y un poco, vos lo decías, esta derecha frustrada que se resiste al reconocimiento electoral, que busca las salidas por otras vías que muchas veces tienen que ver con la violencia. Esto pudo haber ocurrido hasta en los Estados Unidos. Trump hablaba de fraude, hombre bien a la derecha. Y cuando ganó, por supuesto, ya no dijo nada más. Y eso que en la realidad perdió las elecciones por 3 millones de votos, pero la ganó por un sistema muy especial. Pero también hubiera hablado de fraude. Es lo que hacen siempre, desde un sector que tiene una gran capacidad para mentir, para fabular, y que además miente desde el lugar de quienes tienen el control total para saber que las cosas no son así. Me voy a poner los lentes para leer toda la red de Crónica de América, encabezada por supuesto por Ecuador TV. Acompañan la transmisión de Ecuador TV como cada semana Bolivia TV. En Argentina, la televisión Universidad de La Plata, el canal 9 de la provincia de Santa Cruz, canal 10 de Lomas de Zamora, la TV urbana en el asentamiento urbano en la Villa 31, nuestra plataforma de comunicación popular La García, en Brasil la TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TVE de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. Somos la red de Crónica de América. Y ya mismo le presentamos nuestro programa de hoy. Soy Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, y estoy aquí en Crónicas de América. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. En el mes de marzo, el conflicto entre el gobierno, los gremios y los sectores sociales llegó a su pico con las 6 movilizaciones multitudinarias que llenaron las calles argentinas. Pero Mauricio Macri, lejos de convocar al diálogo, endureció su postura y dispuso la represión. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo para la cultura argentina! Miren este titular, el delirante proyecto del Chávez francés. Pero no hay ninguna dictadura en Venezuela, sino la dictadura de la prensa aliada con los norteamericanos. Esto es Crónica de América. Este é o Crônica de América. Esto es Crónica de América. ¿Cómo le dan a Mélenchon? La Figaro, por supuesto. Uno sabe para lo que juega. Habrán visto ese titular, el delirante proyecto de un seguidor de Chávez, algo así decían de Mélenchon. Estamos esperando las noticias junto a ustedes. Pero tenemos que ir a Ecuador para saber cómo ha terminado todo lo que se refiere justamente al recuento de votos, a todo lo que hubo que hacer de antemano, conociendo cuál iba a ser el resultado. Pero hubo que hacerlo para que se quedaran tranquilos, aunque quizás ni aún así. Sofía Montoya, desde Quito, buenas noches. Hola compañeros, hay que mencionar que el movimiento de Guillermo Lasso usó todos los recursos posibles para intentar revertir los resultados de las elecciones del pasado 2 de abril, en las que perdieron por más de 200.000 votos.
Después de usar el posicionamiento de la idea de un supuesto fraude, y a pesar de que todas sus peticiones han sido consideradas por la autoridad electoral, no han reconocido los resultados. Primero, impugnaron 1.700 actas, las cuales fueron verificadas y los resultados no cambiaron. Luego, pidieron recontar más de 1.200.000 votos, algo que legalmente no era viable. Sin embargo, en aras de la transparencia, se autorizó este recuento, al que después de solicitarlo no asistieron y más bien intentaron frenarlo por otras vías. Pero los resultados tampoco cambiaron. Queda claro que Guillermo Lasso y Andrés Páez no van a reconocer su pérdida, pues así lo manifestaron, y buscan consolidarse como una oposición radical que no se abrirá al diálogo. Una actitud duramente criticada, pues se puso al descubierto que su intención no era otra que causar caos y generar un ambiente de inestabilidad para tratar de restar legitimidad al mandatario electo. Y usarán la vía de la violencia, ya que no solo perdieron la presidencia, tampoco captaron muchos escaños en la Asamblea. Por su parte, Lenín Moreno ha llamado al diálogo y ha empezado a mantener encuentros de trabajo, promoviendo la unidad de los sectores sociales para encontrar coincidencias y trabajar en pos del bienestar del país en su conjunto, que es lo que espera la población ecuatoriana, Cintia y Víctor Hugo. Ecuador dejó en nosotros rastros profundos, las elecciones en Ecuador para toda América Latina, por lo que significó y por cómo aún se discute ese proceso. Víctor Hugo, un eje serán y seguiremos tratando cómo actuaron los medios públicos, cuál es el rol de los medios públicos en esta necesidad de sociedades cada vez más informadas frente a los brazos mediáticos de la derecha política. La entrañable Sofía Montoya, a quien le mando un abrazo enorme, bella mujer por dentro y por fuera, nos cuenta, nos relata este informe de cómo está la situación en Ecuador ahora. En Ecuador, la oposición política al proceso de la Revolución Ciudadana, representada por el partido de derecha Creo, liderado por el banquero Guillermo Lasso, ha impedido por más de 15 días la proclamación del ganador de las elecciones del pasado 2 de abril. Ellos tienen dos intenciones. La una, justificar su pérdida, ¿no es cierto? Porque ese aquí en Ecuador ha sido el deporte favorito de quienes tienen candidaturas débiles o los que han perdido. Arguir que ha habido un fraude. El hecho de que el reconteo se está practicando y que el peticionario de esta apertura de urnas y reconteo no haya concurrido, no haya presentado, da un mensaje definitivamente fuerte a la sociedad de que lo único que se hacía era incidentar el proceso y ahí sí formular un show. Más de la mitad de los ecuatorianos saben por quién votaron, saben que votaron por el ganador. Muchos, una gran cantidad de los que votaron por el señor Lasso están conscientes que perdieron las elecciones, porque ellos en sus barrios, en sus comunidades, se dan cuenta luego que en realidad eran una minoría. Pero queda un pequeño segmento de la derecha principalmente, y esto acontece en muchos de nuestros países, que buscan una protesta radical. Entonces son aquellos que quieren desestabilizar a los gobiernos. Amigos, ya llegó el momento, amigos de Coavisa. Tenemos los resultados electorales. Una vez más, en esta estrategia de deslegitimar a un gobierno electo, son parte importante los medios de comunicación privados del Ecuador. Empresas que públicamente se alinearon a la candidatura de Guillermo Lasso y el pasado 2 de abril lo declararon presidente en base a una única encuesta a boca de urna. Gracias a todos los ecuatorianos. Gracias por su apoyo, por su confianza. Nosotros no los vamos a defraudar. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador al binomio Moreno-Blas. El candidato Guillermo Lasso ha logrado convertirse en el candidato de los bancos, los grandes bancos del Ecuador, el sector de los grandes importadores y del sector del comercio, de los comerciantes. En esa alianza política también se encuentran las empresas privadas de comunicación, los grandes medios. Este es el espacio social y político que representa Guillermo Lasso. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron
de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. Había una gran expectativa en la región por la elección ecuatoriana, precisamente porque desde los medios de comunicación que han sido orgánicos a las estrategias de la derecha regional, se había intentado decir, digamos, se repite asiduamente, que está llegando a su final este ciclo de progresismo en América Latina. Tenemos que decir que la única victoria electoral que pueden contar los sectores de la derecha tradicional y neoliberal en la región es la de Argentina. En los demás países que los titulares del poder económico tradicional han logrado posicionarse en el poder político, esto ha sido por la vía de golpes parlamentarios o de, digamos, de estrategias golpistas. Entonces hay una sola victoria electoral y en el Ecuador esto no se pudo lograr. Es importante para los sectores progresistas, es importante para las grandes mayorías latinoamericanas este triunfo. Hay un pequeño grupo de derecha en nuestros países que no quieren esperar las elecciones y creen que todavía vivimos en aquellos tiempos que se podrían dar golpes de Estado. El banquero Guillermo Lasso y su movimiento Creo cada vez tienen menos respaldo en sus denuncias de un supuesto fraude, sobre todo por la falta de pruebas que sustenten lo que afirman. Sin embargo, este show político tiene otro objetivo: causar un grave daño a la institucionalidad del país. Lo que está haciendo ya es preparar el terreno para su siguiente candidatura. Lo que está pasando ahora es solamente una forma de mantenerse activo en la política y tiene para secundarlo su candidato vicepresidencial, que incluso algunas veces se hace llamar el Leopoldo López de Ecuador. El Ecuador y Venezuela son países totalmente distintos, con una forma de hacer política distinta, con líderes distintos, en que no existe una oposición consolidada y ni la habrá porque existen muchos líderes, algunos líderes seccionales y líderes nacionales que van a estar nuevamente en la contienda después de 4 años. Ante la comunidad internacional da un mensaje que es negativo, pues, ¿no es esto? Y eventualmente puede bloquear la intención de alguna gente, de algunos empresarios que quieren investir acá en el Ecuador, ¿no es cierto? No hay paz social, no hay legitimidad. ¿Qué está pasando ahí? Yo tengo temor de ir a investir porque puedo perder mis recursos, mis empresas, etcétera. Efectivamente eso ocurre, pero también los mensajes de quien resulte ganador luego de este reconteo serán importantes para que interna y externamente recobremos la confianza y trabajemos juntos como siempre lo hemos hecho los ecuatorianos. Ya como presidente electo, yo seré el presidente de todos, incluida la oposición, por supuesto, incluidos ese 48% de ecuatorianos que no votaron por mí. Yo trabajaré por todos los ecuatorianos. Soy ahora el encargado de lograr esa unidad un poco fracturada, un poco fisurada, y de volver a unir a los ecuatorianos. Tras esta actuación irresponsable de la derecha opositora, la sociedad ecuatoriana tiene el reto de mantener la unidad y el diálogo como vía para resolver conflictos, sin dejarse manipular de intereses particulares de políticos inescrupulosos que buscan recuperar el poder a toda costa. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Claro, pensemos en esto, ¿no, Víctor Hugo, amigos y amigas de América Latina? El capital político que consiguió Guillermo Lasso es importante. Estamos hablando de un 48%. ¿Qué hace? ¿Lo cuida? ¿Lo quiere conservar? Pareciera que no. Pareciera que esta derecha, que no cruzó la línea del Ecuador, que no encontró legitimidad más allá de América Latina, al menos por ahora, esta derecha quiere romper la legitimidad de los países que sí la tienen. Ocurre en Venezuela, ocurrió con el golpe de Estado en Brasil, está ocurriendo en el intento de la derecha ecuatoriana. Esas son las nuevas afrentas con las que la derecha va a avanzar al no haber conseguido, no poder construir legitimidad por el lado de los votos. ¿Y para qué quieren el gobierno? Les vamos a presentar un informe con Cintia García de cosas que están ocurriendo en la Argentina. Es imposible atrapar todo lo que pasa, pero sepa, en cualquier parte donde nos esté viendo en América Latina, que si hablamos de un trabajador de la Argentina, cientos de miles han quedado afuera. Si seguimos hablando del trabajador, su salario
ha caído espantosamente. Si hablamos de pobres, son más pobres. Si hablamos de pobres, pueden ser ya indigentes. Aumenta pavorosamente el número. Si hablamos de los dueños de shopping, de negocios sofisticados, supermercados, han perdido muchísimo cada uno de los meses. Si hablamos de los industriales, también todos los meses han ido decayendo. Si queremos referirnos a docentes, y está en el informe, verán ustedes que no les quieren pagar, aunque sea para no estar por debajo de la línea de pobreza. Si son científicos, les habrán mentido y también lo verán en la calle. Y si son actores, directores, gente vinculada a los medios audiovisuales, verán cómo les quieren rapiñar lo que los medios más poderosos pagan, porque esos medios más poderosos influyen, y vaya cuánto, en ese gobierno. De todo esto le queremos hablar con los hechos más importantes, nada más que de esta semana en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri lleva en la Argentina 16 meses de gestión. Cada vez son más los sectores afectados por las políticas de ajuste neoliberal. En el mes de marzo, el conflicto entre el gobierno, los gremios y los sectores sociales llegó a su pico con las 6 movilizaciones multitudinarias que llenaron las calles argentinas. Pero Mauricio Macri, lejos de convocar al diálogo, endureció su postura y dispuso la represión. Represión en el Congreso, están reprimiendo a los docentes que estaban instalando la escuela itinerante hace instantes. En la noche del 9 de abril, cuando los docentes comenzaban a levantar la escuela itinerante, por orden presidencial, la policía avanzó sobre las maestras y los maestros que aquí se encontraban y reprimió con brutalidad. Hubo heridos, intoxicados con gas pimienta y 4 detenidos. Esto que ven acá atrás es la escuela itinerante, una estructura efímera que los docentes plantaron frente al Congreso Nacional Argentino para reclamar su lucha frente a un gobierno que se resiste a cumplir las leyes. ¿Qué es esta estructura? Contémosle a América Latina. Bueno, esto es una forma de protesta pacífica que hemos definido los maestros argentinos, donde difundimos cuál es la protesta y cuál es el reclamo de la docencia argentina, exigiéndole al gobierno de Mauricio Macri el cumplimiento de una ley que, ¿qué dice esa ley en términos muy sencillos? Provee de fondos, de una parte de los fondos para los salarios docentes y también para escuelas, construcción de aulas, infraestructura escolar, proyectos pedagógicos innovadores. En estos días en que aún persiste el conflicto docente en la Argentina, un nuevo episodio de autoritarismo neoliberal sacudió nuestro país. El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar contra la comunidad audiovisual, un sector en el que incluso tenía hasta ahora algunos apoyos. El ataque tuvo como objetivo al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un ente autárquico que subsidia al cine argentino. El instituto se autofinancia gracias a un porcentaje mínimo del valor de las entradas de cine y a un canon o gravamen que pagan las grandes empresas de televisión por cable. Lo que está ocurriendo en el Instituto de Cine Argentino es un golpe que es propio también de políticas que implementan ciertos gobiernos neoliberales que sabemos que la cultura no lo ven como un valor a desarrollar, sino más bien como un costo justamente ajustado. Es una industria que no le saca ningún dinero al erario público. No genera costos en ese concepto, Cero, ningún costo. Entonces uno se autofinancia. Exactamente. Entonces uno se pregunta, si no le genera ningún costo al Estado Nacional, si se autofinancia, ¿cuáles son las motivaciones para que el gobierno de Mauricio Macri quiera cambiar la ley de cine y quitarle el gravamen que tributan los canales de televisión, los cableoperadores y las radios que fomentan en la industria? Y ahí aparecen las hipótesis, las sospechas, algunas respuestas que podemos pensar juntos y que tienen que ver con ¿a quiénes beneficia que le quiten ese gravamen? Básicamente a las grandes corporaciones mediáticas de la Argentina que hoy tributan al Inca y que obviamente no quieren. La Argentina
quien más canales de cable tiene, quien más paga, es el grupo Clarín. Y no quiere pagar. No les gusta, en principio. Y con un gobierno que ya subió, y apenas subió, le quitó a las mineras los cánones que pagaban por el uso del subsuelo, que también es de todos, y al campo las retenciones que pagaban, uno se pregunta si es tan raro pensar que le va a sacar a los grandes medios, si le va a sacar este pago, este costo que tienen, y uno tiende a pensar que sí, que lo va a hacer. En este caso, el cine va a sufrir un golpe de muerte, va a quedar liquidado. El instituto, la única razón de ser que tiene es administrar este fondo de fomento y protegerlo. Va a sufrir un golpe que va a liquidar el instituto, no solamente el cine. Y uno dice, pero qué exagerado este tipo las cosas que dice. En Brafilm Color de Melo, búsquenlo en Google. Alcanza para ver qué pasó. Y en Argentina, en el gobierno de la Alianza, López Murphy lo propuso. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Las miles de personas que trabajan en el sector audiovisual ya están organizadas y reclaman con movilizaciones y campañas de difusión la defensa de sus derechos como trabajadores de la cultura. Con su lucha se suman a la de los docentes, los trabajadores industriales, las cooperativas de trabajo y cada sector de la sociedad argentina que le dice basta a las políticas neoliberales de Mauricio Macri. ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? ¿Eso es lo que están queriendo? ¿No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo de este país? Así que no es como el de Hollywood, que es genial, que es recontra yankee. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? Una de las grandes actrices argentinas, Verónica Ginás, en esto que difundió a través de las redes como una forma de protesta. Hubo varias talentosas, además de muchos artistas que ven con espanto lo que quieren hacer con el cine. Luis Puenzo se animó a pronunciar una palabra muy difícil de decir en la Argentina porque inmediatamente viene la estigmatización y la persecución. Dijo Clarín. Bueno, detrás de esta apropiación indebida, de este nuevo robo, está, como prácticamente en todo, el grupo Clarín de la República Argentina. Y por eso, porque tienen los medios, porque tienen los libros, porque son dueños de la cultura, porque esos grupos son dueños hasta de las librerías y le pagan a las editoriales como se les antoja y determinan cuáles son las obras finalmente que se van a publicar, porque solamente las grandes editoriales se pueden sostener. Construyen algo que se llama la subjetividad. Un hombre que es luminoso cuando piensa. Jorge Alemán estará con nosotros para ayudarnos a entender de qué se trata esto de apropiarse de la subjetividad, quedarse con el punto de vista que enfáticamente muchísima gente defiende sin saber qué es lo que está diciendo y suele hacerse muchísimo daño, como ocurrió en la Argentina. Vamos a hacer una pausa con estas queridas voces y rostros de actores de la Argentina y cuando volvamos vamos a estar con Jorge Alemán. Ya venimos. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine.
Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine, que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional.